Bienvenido a Psic-Line, Psicología en Línea, tu canal de salud mental. En esta ocasión tenemos el placer de presentarte a nuestra terapeuta, la doctora Ana Silva, licenciada en Psicología y perito en Criminalística por el Centro Internacional de las Ciencias y Humanidades, diplomada en Psico-Oncología y especialidad en Logoresiliencia por la Mariposa en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Tiene 15 años de experiencia en el área clínica, jefa del área médica del ISSSTE en casa en el Hospital Regional Licenciado Adolfo López Mateos, atendiendo a pacientes terminales. Actualmente está laborando en el Hospital General de México, Dr. Eduardo Lisiaga, en donde colabora en el servicio de patología, apoyando a la subdirección de apoyo al diagnóstico y, por supuesto, una de las terapeutas de Psic-Line. El día de hoy nos hablará sobre el significado de perderte, el duelo desde la logoterapia. Dicen que solo llegamos y solo nos vamos. No es verdad. Nos vamos cargados de recuerdos, de risas, de besos y abrazos. Nos vamos con las manos llenas de experiencias, con la boca atiborrada de sabores y con la mente rebosante de conocimiento. No nos vamos solos, porque el día en que partimos, un pequeño trozo de los que nos amaron se muere con nosotros. Crónicas del Mictlán. A partir de este momento los dejamos en manos de la doctora Ana. Guiar a la persona que nos consulta a que descubra el sentido en su vida. Lo que a mí me parece muy maravilloso de la logoterapia es que no nos da un parámetro, ¿sí? Cada quien de manera individual puede elegir ese sentido que va a tener su vida. La logoterapia no nos dice tu sentido tiene que ser espiritual o tiene que ser tu trabajo o tu pareja, no. A lo que nos mueve es precisamente a eso, a que tú busques lo que para ti haga sentido a tu vida y vayas desarrollando esa parte. Para él era encontrar sentido no solo en la vida en general, sino en cada momento que estamos viviendo. Frank consolida un sistema propio de estudio que llama logoterapia y análisis existencial. Él integraba todos los aspectos en el paciente, no solo la parte de la terapia, también aspectos filosóficos, médicos, científicos, psicoanalíticos, antropológicos. Y él decía que el ser humano va a estar en permanente búsqueda de sentido y que él mismo va a ser encontrado dentro de él, en los valores que tiene y a través de dar, de recibir, de estas situaciones límite que la vida nos pone y la manera en que aprendemos a resolverlas y que muchas veces nos agarra desprevenidos. Creo que la mayoría pues tenemos muy presente la pandemia, ¿no? Todos estábamos tranquilos, sabíamos de una enfermedad lejana y de repente ya estaba aquí. Y no solo estaba aquí matando a los que amamos, estaba aquí enfermando a los que amamos, aislándonos y cambiando completamente nuestra manera de vivir. La forma en la que nosotros reaccionamos y que ahora tenemos el aprendizaje es el sentido que le encontramos. Frank, quien como les mencionaba estuvo en un campo de concentración, explicó que con el paso del tiempo él logró sobrevivir gracias a que pudo dar ese significado a su existencia. Sus vivencias inspiraron el libro que en español se conoce El hombre en busca de su sentido. Él ahí marca cómo llegó a un campo de concentración. Él era un médico reconocido y tuvo la oportunidad de irse a Estados Unidos cuando empezó la ocupación nazi. Pero él veía que sus padres ya estaban grandes, que se iban a quedar solos, y entonces decide quedarse con ellos. Y es así como llega a un campo de concentración, en el cual primero muere su madre en una cámara de gas, después su esposa, y él es testigo de la muerte de su padre. Él dice, yo estaba convencido que tenía que estar aquí porque afortunadamente puede esconder un medicamento que ayuda a que su padre muera sin dolor. Entonces él dice, ese fue el primer sentido que yo le di a estar en un campo de concentración, poder ayudar a mi padre a que muriera de la mejor manera posible. De ahí en fuera, él se dedica durante toda su estancia en el campo de concentración a recrear su manuscrito con su teoría
ya que este había sido destruido cuando ingresa al campo. No sé si ya conozcan este libro, si no les recomiendo mucho que lo lean. Es un libro donde él habla más que de una experiencia médica o psicoterapeuta, de una experiencia humana, de todo lo que él aprendió como humano, todo lo que perdió, lo que tuvo que dejar y cómo va creando la logoterapia. Este libro retrata perfectamente la manera en que todo lo que nos acontece y nos pasa en la vida tiene un sentido. Lo a veces complicado es que nosotros se lo podemos dar. Ahora, si tomamos en cuenta que Frank llevó a la práctica su teoría que ya estaba desarrollando en un campo de concentración, podemos comprender el porqué de esta tesis que él marca. Él tuvo que desprenderse de su familia, tuvo que desprenderse de sus bienes materiales, de su carrera, de todo lo que tenía, incluso de su nombre, porque pues como hemos conocido en los campos de concentración eran solo números las personas. Entonces se despoja de todo y es ahí cuando comprende que lo único que tiene es su esencia y que con esa esencia él puede dar sentido a estar vivo. Uno de sus principales postulados es que la vida tiene sentido pase lo que pase. No importa la situación en la que te encuentres, siempre va a tener sentido la vida. Y pues buscando esta esencia es una forma en la que el ser humano va a poder ver sus cualidades, detalles, fortalezas que no sabía que tenía y que realmente se fijará en esos aspectos importantes de la vida. La persona con el tiempo logrará trascender. ¿Qué es la trascendencia? Trascendencia es lo que dejamos en los demás, ya sea que los conozcamos o no, el que una persona nos recuerde de cierta manera y diga, ay, es que yo recuerdo que él cocinaba tan rico. Eso es trascender. Estamos dejando ya un mensaje positivo en los demás. Y una vez que él comprende todo esto, dice, y entonces el ser humano se sentirá feliz de estar vivo. Él estaba feliz de estar vivo, aunque estuviera en un campo de concentración, precisamente porque había encontrado esa esencia que tenía dentro de él. Hay veces que no es fácil encontrar sentido a lo vivido, claro. Cuando el momento es placentero, uno dice, ay, sí, está muy padre esto que estoy viviendo, lo pasa sencillito, no pasa nada, vale la pena. Pero ¿qué pasa cuando nos vemos atravesados por el dolor? Es allí cuando aparecen nuestros cuestionamientos, ¿no? Y empezamos, ¿por qué a mí? ¿Para qué estoy vivo? ¿Por qué me pasa esto? ¿Qué sentido tiene la vida así? ¿No? Cuando perdemos a alguien decimos, ¿qué sentido tiene vivir sin mi pareja, sin mi madre, sin mis hijos? ¿Qué sentido tiene vivir si me pasó algo y una parte de mi cuerpo ya no está o ya no funciona? O si perdí las cosas materiales o si perdí mi salud. Y cuestionamos a la vida muchas veces sin darnos cuenta que pues la que realmente nos está cuestionando es la vida. La vida nos está diciendo, te mando este aprendizaje, ¿qué actitud vas a tomar con esto que está pasando? Frank incluye el aspecto doloroso como algo que nos pertenece, que está en nuestra naturaleza y como una oportunidad de desarrollo, aprendizaje y sentido. Él, que lo perdió todo estando en los campos de concentración, le supo dar el significado a vivir, al sentido de su existencia. Y esto ya lo habían manifestado otros filósofos y él toma las palabras de Nietzsche, que dice que quien tiene un porqué para vivir es capaz de soportar casi cualquier cómo. ¿Sí? Siempre que tenemos un sentido, podemos soportar casi cualquier circunstancia. Y él dice que todos los aspectos aparentemente negativos de la vida pueden llegar a convertirse en algo positivo cuando se afrontan con la actitud correcta. Esto no es fácil, requiere mucho trabajo en nosotros, pero podemos irlo cambiando con cosas sencillas si así lo queremos. Para la logoterapia, entonces, la vida tiene un sentido bajo cualquier condición.
ya que aunque existan condiciones que no podemos cambiar, el ser humano tiene la completa libertad de elegir cómo reaccionar ante esta situación. Los métodos de Frank, aplicados a la logoterapia, giran en torno al diálogo, descubrir qué le da sentido a la vida de una persona, qué pasa con él, qué es lo que lo hace feliz y lo llena. Y como les decía, puede ser cualquier cosa. La logoterapia no va a ofrecer un juicio de valor si para alguien es lo material, el sentido de su vida o el trabajo. No. Así más exactamente podemos determinar que este tratamiento lo que hace es ayudar al paciente en concreto a descubrir dicho sentido. ¿Mediante qué? Uno, la humanización. Primero es la persona y después los objetos y el medio que lo rodean. Primero déjame ver tu esencia, descubramos juntos cuáles son tus capacidades, cuáles son tus dolencias, qué es lo que tú quieres. Te escucho y sé que te duele, que te hace feliz, que te enoja. Y después la personalización. Entender que tu dolor solo lo vas a sentir tú. Que mi empatía va a ser respetar y saber que ese dolor solo tú lo puedes sentir de esa manera y desde ahí tratar de entenderte y ayudarte a despertarte y que tú seas el protagonista de tu historia de vida. Eso es algo que a mí me parece fantástico, muy bonito. A veces no somos los protagonistas de nuestra historia de vida porque nos dedicamos si tenemos a alguien enfermo, a cuidar a nuestros enfermos, o a cuidar a nuestros papás, a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestros perros. Y a veces se nos olvida que nosotros somos los protagonistas de esta vida. Entonces la logoterapia te devuelve ese lugar central en tu vida. Y la esperanza es la clave de la logoterapia. Aquí se intenta transmitir en todo momento a quien se somete a la logoterapia que siempre puede haber algo bueno de las situaciones. Y es que en esta búsqueda del futuro, de alcanzar los sueños, de ser feliz, le enseñamos al que nos está consultando que está en sus manos. Su vida está en sus manos. Entonces, a grandes rasgos de eso se trata la logoterapia. Y es la manera en la que hoy hablaremos de afrontar el duelo. Cómo darle sentido cuando perdemos a alguien o a algo. Y es que nuestra vida, aunque no parezca, pues está llena de pérdidas. El día de hoy, al estar aquí, perdimos quizá horas de sueño, perdimos tiempo en hacer otras cosas, pero es una pérdida que nosotros decidimos. Cada decisión es una pérdida de aquello que no decidimos. Y como les decía, pues estas son las pérdidas que pasan suavecito, ¿no? Son las pérdidas que uno dice, bueno, yo la elegí, me hace feliz, no importa. Lo complicado es encontrarle sentido a la pérdida cuando es una pérdida que no elegimos, porque pues nosotros no elegimos perder algo económico, o perder la salud, o perder a alguien. Entonces ahí está lo complicado, en parte porque no es algo que nosotros controlemos. Y eso siempre al ser humano, la parte del no saber, no tener el control sobre las cosas, le dificulta. Entonces, bueno, les voy a compartir un corto muy pequeñito que a mí me encanta sobre cómo encontrar este sentido en las cosas pequeñas. ¿Cómo le damos sentido a nuestra vida con cosas muy que están en nuestras manos? Es muy cortito, dura un par de minutitos, pero creo que puede verse muy bien aquí cómo puede cambiar nuestra historia cuando le damos sentido a algo. Ustedes me dicen si se ve, si no para... Aún no se reproduce, doctora. no se reproduce. Ok, entonces déjenme por aquí.
Permítame un segundito, es que yo había trabajado mucho con Zoom, pero con Meet nunca. ¿Se ve? ¿Sí se ve? A reserva de lo que opinen los demás, no sé si es mi conexión, pero no estamos viendo el video, solo se ve el navegador de Firefox. Si no, lo que podemos hacer es poner el link en el chat. Ahora sí ya se ve, ¿verdad? Sí, ya solo falta que reproduzca.
Y este video a mí me gusta mucho, precisamente porque nos enseña, nos ilustra muy bien cómo dar sentido a cosas que pues no pensábamos, ¿no? Y que cualquier cosa puede darle sentido a nuestra vida de una manera que no sabíamos que podía y de una manera muy impresionante. Entonces, vamos a continuar un poco con una parte medular del duelo, y esto es, pues precisamente, la pérdida. Existen varios tipos de pérdidas y ahora vamos a platicar un poquito más sobre este concepto. No sé si hasta aquí haya algo que no esté claro, tengan algún comentario, o vamos bien hasta ahorita. Ok, perfecto. Entonces, bueno, como ya les había venido comentando, nuestra vida siempre va a estar en una dinámica de desapegos, de pérdidas, de separaciones, lo llamemos como lo llamemos, de lo que hablamos es de esto. Siempre va a haber algo que vamos a perder y esta es una condición necesaria para la vida. En este escenario, las reacciones que vamos a tener frente a la pérdida van a ser respuestas, en primera, individuales. Nadie va a sufrir la pérdida de la misma manera, aunque sea aparentemente de las mismas cosas. Es decir, otro y yo perdimos al mismo tiempo a nuestra mamá, por ejemplo. Pero aunque sea la aparente misma pérdida, nunca lo vamos a vivir de la misma manera, ni nos va a doler igual, ni vamos a tener los mismos sentimientos, ni lo vamos a superar igual. Eso es muy importante entender para la logoterapia. Es una pérdida individual que lo va a acompañar condiciones sociales que vivimos, cómo fuimos criados, nuestra personalidad, nuestras creencias, nuestra historia de vida. Y con todo esto, la persona va a enfrentar a una pérdida y a un dolor y va a llegar a un proceso de aceptación. Es decir, no importa si tú crees, eres cristiano, eres católico, eres budista, tus creencias espirituales, no importa. Lo que nos dice la logoterapia es siempre va a haber una herramienta para ti que te va a ayudar a superar esta pérdida. Y es que a lo largo de nuestro proceso vital vamos a pasar por diferentes tipos de pérdidas. Una de las más importantes son las pérdidas relacionales. Esto es el tipo de pérdida que tenemos donde implica a un otro. Es decir, con las personas que nos rodean y que muchas veces son pilares en nuestra vida. Esto va a incluir no solo el fallecimiento de personas cercanas, puede ser un divorcio, un abandono, una separación, incluso con amigos que se mudan a otro lugar y ya no los vemos, con familia que igual se va a otro país, a otro estado, que ya no los podemos ver y que ahora en la pandemia estuvo muy presente. No podíamos ver a los que amábamos a menos que fuera así.
en línea o de lejos, ¿no? Entonces, esta es una de las pérdidas más importantes precisamente porque nosotros somos seres sociales. Siempre vamos a necesitar a otra persona para que nuestra vida esté completa. Pérdidas intrapersonales. Estas pérdidas son las que tienen que ver con nosotros mismos y con nuestro cuerpo. Es decir, ya no escucho, tuve una enfermedad y perdí una pierna, perdí la vista o ya no puedo hablar. Todas estas pérdidas intelectuales o físicas van a ser pérdidas intrapersonales. Pérdidas materiales, pues son con los objetos o con nuestras posesiones y a veces pueden ser muy sencillas, ¿no? Perdí mi diario y para mí tenía un gran valor emocional, una fotografía de alguien que amaba, una joya que me dejaron, un suéter que olía a esa persona que yo tanto amaba, ¿no? Y nos duele, es algo muy complicado. Y las pérdidas evolutivas, que como yo les decía, pues aquí son fases de nuestro ciclo vital. Cuando pasamos de bebés a niños, tenemos ciertas pérdidas de niños a adolescentes, de adolescentes a adultos y de adolescentes a adultos mayores. Van cambiando nuestro cuerpo, nuestras habilidades, nuestras capacidades, nuestra mente, y vamos teniendo pérdidas que son positivas, porque nos ayudan a que nos desenvolvamos, a que crezcamos, a que tengamos otras capacidades y otras potencialidades. No todas, como lo que yo les trato de ilustrar aquí, no todas las pérdidas son negativas. Hay otras que nos toman de golpe, que son las pérdidas sorpresivas, en este caso serían suicidios, muertes súbitas como en accidentes, desastres naturales, homicidios, los abortos espontáneos o muertes perinatales y las pérdidas ambiguas que en nuestro país desafortunadamente han estado al día, que son secuestros, desapariciones, toda esa parte. Y ahí es cuando realmente nos cuesta trabajo. ¿Cómo acepto que mi ser amado que hoy salió a trabajar ya no llegó? Y que no voy a saber en dónde está, porque ni siquiera es que yo diga, bueno, murió, lo pude enterrar, pues no, no sé dónde está. Eso es algo muy complicado, es muy difícil ver el sentido, pero hemos conocido, hemos visto en los medios personas que dicen, bueno, a raíz de que mi hijo desapareció, yo me propuse crear una asociación que ayuda a mamás para personas desaparecidas, me propuse crear un grupo de buscadoras y entonces le van encontrando sentido a esa pérdida. Y bueno, la primera pérdida que nosotros tenemos es la del nacimiento, en la que estamos seguros, calientitos en la panza de nuestra mamá y de repente ¡zas! Nos echan al mundo y nos dicen, bueno, ahora el mundo te invita a que seas un individuo y te desarrolles. Y pues como bebé, híjole, es un choque tremendo. Después le seguirán lo que ya les mencionaba, las pérdidas de crecimiento y ahora también es común que haya pérdidas de la propia cultura. Cuando nos vamos a otro estado, a otro país, a estudiar, a trabajar o con alguna pareja, están muy de moda estas youtubers que la mexicana en la India, mexicana en Israel, y nos cuentan cómo es su vida en esos países con esa cultura. Esas también son pérdidas, pérdidas que nosotros elegimos y que vamos adquiriendo otras culturas y dejando al lado la nuestra. Como les decía, el sentimiento de apego a los objetos amados, como desde un libro, dinero, un cuadro, fotos, etcétera, va a atrapar nuestra energía emotiva y entonces esa pérdida tiene que ser tratada de la misma manera que cualquier duelo. Aquí lo importante es eso. La logoterapia nos marca que sufre igual el que pierde una foto que el que pierde a alguien que amaba. No que sea el mismo dolor, pero que la persona debe ser tratada como si sufriera igual. Y por ahí yo leía en un libro a una terapeuta que decía, yo tenía 2 pacientes. Una de ellas llegaba sufriendo porque su matrimonio había acabado, su esposo la había abandonado y lloraba terriblemente. Y la otra llegaba llorando terriblemente y sufriendo porque su esposo no le había comprado su camioneta amarilla, sino roja.
y para ella eso era un dolor. Y entonces nuestro trabajo es ese, entender que sí, que el sufrimiento es el mismo, porque no sabemos qué hay detrás de ese querer una camioneta amarilla. Entonces, para la logoterapia es muy importante validar todos los sentimientos, aunque por fuera lo veamos así como, ay, ¿por qué lloras si solo era una foto? No, es entender que la persona está sufriendo y ayudarle a que atraviese por ese sufrimiento de la mejor manera. Entonces, las pérdidas, perdón, de vínculos afectivos, pues va a ser de las más significativas. Despedirnos de los objetos amados va a hacer que recordemos experiencias pasadas de duelo y que han provocado estas en nosotros. Pero ese dolor y esas experiencias anteriores nos van a ayudar a superar las nuevas. Entonces ahí vamos viendo cuál es la utilidad de la pérdida. Ah, ya entiendo, yo perdí esto durante mi vida y entonces ahora que se muere esta persona que amo, gracias a esas pérdidas anteriores, tengo esta herramienta para superar esta nueva pérdida. Y entonces decimos, híjole, sí me dolió mucho perder lo anterior, pero caray, ya le encontré un sentido. Y ese sentido era que ahora tengo la fortaleza para poder superar esto que me está pasando. Y eso nos sucede mucho, sobre todo en las separaciones de pareja, ¿no? Que decimos, no, ya aprendí. Para la otra, ya me voy a buscar uno diferente. No, ya aprendí, este tipo de mujeres no me conviene. Y entonces ahora voy a querer una que sea así. Y no lo hacemos, ¿no? Pero bueno, nosotros creemos que ya aprendimos. Entonces, estas son las pérdidas más complicadas en nuestra vida. Existe otra que casi no tomamos en cuenta al momento de entender el dolor de la otra persona, que es la de la identidad personal. Y es que la persona pierde identidad y confianza en sí misma con experiencias vividas que nosotros podemos ver muy sencillas, pero que están ahí presentes, y una de ellas es el fracaso profesional, y no fracaso como, híjole, me corrieron, no, fracaso como no me dieron el puesto que yo esperaba, a lo mejor la actividad que yo hice para mi equipo de trabajo no la tomaron en cuenta, pérdidas académicas, ¿no? Yo quería estudiar esto, pero no le alcanzó a mis papás o no me alcanzó a mí y entonces tuve que dedicarme a esta otra carrera que se parecía o que era más económica. Yo era, ¿no? En mi oficina, eso nos pasa mucho con las personas mayores, ¿no? De que yo fui y era en mi oficina el jefe y ahora me jubilé y en mi casa soy el esposo latoso, ¿no? El que mi esposa ya no soporta ver ahí 24 horas al día. Y entonces esa es una pérdida muy grande de identidad que también debemos tomar en cuenta al momento en que platicamos con el otro, cómo ser empáticos. Precisamente para mí la empatía es esto, entender que solo esa persona va a sufrir ese dolor y solo podemos escucharla y acompañarla. La otra pérdida es la pérdida de la salud, que es una fuente de gran preocupación, sobre todo en estas épocas, ¿no? Si no nos va a dar influenza, nos va a dar COVID o viruela de mono o diabetes, ¿no? Estamos llenos de anuncios, de advertencias, de todo, de que de algo nos vamos a enfermar. Y eso hace que estemos perdiendo también energía en esos pensamientos, en decir, híjole, es que ahora ya salió el viruela del mono y ya hay como 3,000 casos y entonces, y la vacuna, y ahora hay otra pandemia triple, ¿no? Donde me voy a enfermar de influenza con COVID y no sé qué. Todo eso nos está generando preocupación y hace que nos sintamos mal y también es un duelo del antes. Del antes yo podía salir a la calle, y ahora salgo, pero con el cubrebocas, con el gel, porque me da temor enfermarme. En nuestra actualidad es también muy frecuente que haya pérdidas de lo que no hemos tenido. Esto es un proyecto de vida específico que visualizábamos para nosotros mismos, ¿no? Ahora, por ejemplo, pues muchos quieren ser youtubers y los que no logran tener seguidores, pues es una pérdida que les duele.
Yo tenía un compañero que trabajaba en el área de gobierno y él mencionaba, le dieron un premio a otra compañera por un buen servicio. Y él estaba enojado, triste, porque él quería ese premio. Ni siquiera sabía si a ella no se lo daban, si iba a ser para él. No, 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 pero él estaba seguro que ella le había arrebatado ese premio y lo vivía así como una pérdida de algo muy importante para él y lo sufrió y estuvo mucho tiempo enojado hasta que comprendió eso, que no era algo que estuviera destinado para él en ese momento y que tenía que aprender. Eh, Les voy a presentar a alguien ahora que para mí es un ejemplo de vida magnífico. Se llama Nick Vujicic. Él nació sin piernas y sin brazos. Es un orador maravilloso. Está casado, tiene 4 hijos y desde que él nació, pues se ha enfrentado precisamente a esto que yo les cuento, ¿no? A la pérdida en su vida y le ha encontrado un sentido maravilloso a esta pérdida. Ha viajado por más de 40 países dando conferencias motivacionales, se dedica a eso de vida y él desde que nació se enfrentó primero al rechazo de sus padres, porque él comentaba que cuando su madre lo vio no lo quería ni abrazar, ni tocar, ni amamantar, nada. Su mamá estuvo deprimida 4 meses porque él no sabían que él iba a nacer así. Aparentemente todavía ha estado bien en el ultrasonido y en todo, y cuando nace fue un shock para ellos. Pero poco a poco él se dio cuenta que no tenía brazos, no tenía piernas, pero él mismo lo dice, tenía una personalidad maravillosa, encantadora, una facilidad de palabra, un cerebro magnífico, y él siempre, después de que pasó su depresión, porque sí vivió depresión y todo, estuvo seguro que alguien lo iba a amar así como era. Y sí, pues ya lleva 11 años casado, con 4 hijos, y creo que también nos ilustra perfectamente la parte de qué hacer no con lo que perdemos, sino con lo que aún nos queda. Entonces, denme un segundito nada más, por favor.
Amigo, dame esperanza, dime algo. Si no recibes un milagro, tú puedes ser el milagro. Dame un abrazo. Y cuídate. Este mundo realmente necesita esperanza, necesita dirección, necesita la verdad. Quiero que sepas algo. Si estás vivo, tienes un regalo. El regalo de crecer. Batalla tras batalla. Tienes que entender que saldrás adelante. Ese es el poder de la esperanza. Cuando tenía 10 años, intenté ahogarme. Intenté rendirme. ¿Por qué? Porque no podía ver la esperanza. Quiero que sepas que estoy muy agradecido de que todavía estoy aquí. No te rindas. Bueno, él es Nick. Como les decía, para mí él es un ejemplo maravilloso de qué podemos hacer con la pérdida. Cómo podemos encontrarle un sentido, no a lo que perdimos, sino a lo que aún tenemos. Entonces, bueno, vamos a continuar. Ya que hablamos un poquito de la pérdida, de la logoterapia, vamos a continuar con la última pérdida. Probablemente de todas las separaciones que afronta el ser humano, esta es la vivida como la más dolorosa cuando nos afecta personalmente o a un ser querido. Y esto es la muerte. Así que hablemos de la muerte. Para hablar de la muerte, la cual es un concepto muy complejo, tenemos que hablar primero y considerar que no solo es un hecho biológico, que tiene también aspectos y matices sociales, religiosos, políticos, legales, que están entrelazados de forma compleja, y esto a veces nos hace difícil el poder darle un único significado. Cada área le va a ir dando su significado, la religión le va a dar su significado, la parte legal le va a dar su significado, la parte social, y entonces de manera personal luego esto nos hace difícil que nosotros encontremos un significado propio, porque generalmente pues tenemos el concepto de muerte que nos han enseñado y que está empapado de todas estas cosas. La muerte pues es un proceso natural y uno de los rasgos culturales junto con el de la construcción de la vida más importantes del hombre. Como siempre, está al lado de la vida y no hay escapatoria posible. El ser humano jamás ha dejado de interrogarse sobre la muerte, la propia y la de los demás. La muerte ha tratado de ser domesticada por esta parte de los ritos funerarios, que expresan un discurso colectivo, donde socialmente le vamos a tratar de dar un significado a la muerte y donde le damos un lugar simbólico al que muere, un lugar y una continuidad en la vida de los demás, ¿no? Siempre cuando alguien muere, pues todo este evento de funeral, del despedirnos, del tener año con año en el altar su foto, nos va a dar un sentimiento de continuidad. Aún sigue aquí en nuestras vidas. En la cultura civilizada se convierte a la muerte en un ser respetable y majestuoso, cubriendo los ataúdes, haciendo carros fúnebres, en los monumentos, en los cementerios, nacen las agencias funerarias, ¿no? Y antes de pasar una lápida casi anónima, austera, pues ahora hay mausoleos, hay cosas muy adornadas. Entonces, ¿esto qué nos ayuda? Pues en parte a dar un significado y en parte a disfrazar. ¿Qué se disfraza? Pues la podredumbre del cuerpo. Ya no se ve al muerto como algo feo, ¿no? Sino como, ay, está en un ataúd muy bonito, lleno de flores, en un lugar de descanso hermoso, donde le vamos a poder llevar adornos, flores, recuerdos, va a tener su foto, todo lo que nosotros queramos. Esto nos ayuda mucho a darle un significado. La relación de la muerte y la vida, pues siempre va a depender de la época en la que estemos viviendo.
Ahora con la pandemia era muy terrible ver que la gente no se podía despedir de sus muertos y estos tenían que ser cremados casi de manera inmediata. Nos quitaron esa parte del funeral, del que nos acompañaran nuestros seres queridos a despedirnos de alguien, de inclusive poderlos ver, porque generalmente si era de COVID en el hospital se cerraba la bolsa y se cremaban, no había esa posibilidad. La muerte es una parte de crisis en nuestra vida, pero muchas veces no es solo por la muerte en sí, sino la representación anticipada de cómo voy a morir, lo que muchas veces nos causa este temor. Actualmente la muerte aún es vista en muchos lugares como tabú, especialmente en donde no debería ser como los hospitales. Poco se le dice al que va a morir que va a morir. Los médicos ahora tratan de luchar contra ella todo lo que pueden sin importar lo adverso de las circunstancias. Y a veces eso no es tan beneficioso. Yo he visto pacientes que ya están muy mal, que ya, por ejemplo, están invadidos completamente de cáncer y aún el médico quiere que les inyecten algo, que les den tratamientos dolorosos, costosos, solo para preservar un poco más su llamada vida, porque ya son pacientes que han perdido la calidad de vida que deberían tener. Entonces, a veces es mejor, creo yo, ser más claros con los que amamos y a los pacientes así como seres amados y decirles, usted va a morir. Podemos hacer su muerte menos dolorosa, más tranquila, en lugar de estarlos, no, mire, todavía le podemos hacer esto y todavía le podemos inyectar esto y dar este medicamento que va a hacer que usted se sienta terrible, pero aquí va a estar. Yo creo que sería mucho más empático esa parte. Ahora bien, ¿cuál es el sentido de la muerte? La muerte tiene un sentido bellísimo, solo que el culto a la vida, a la juventud, a la salud, al bienestar y a la felicidad nos inundan en todos lados, ¿no? Así que resulta difícil encontrar este sentido de la muerte. Una cuestión que a todos nos pasa por la cabeza, pero que también todos rechazamos, es que algún día vamos a morir. Iñaki Gabilondo decía, todo el mundo sabe que algún día morirá, pero casi nadie se lo cree. Es algo muy cierto, aunque todos estamos con la idea de la muerte como algo natural, inevitable, que en cualquier momento nos puede pasar, pocas veces visualizamos que en realidad nos pase. La vemos como ajena, imposible, irreal, algo que puede pasarnos de ladito. Sin embargo, si pensamos en una vida sin muerte, esta sería horrorosa. Un futuro sin final. Una vida sin final sería insufrible, porque, pues imagínense vivir eternamente, que no pudiéramos crecer, superarnos, vivir todas las experiencias que hemos vivido, si nos quedáramos estancados en esta etapa en la que estamos ahorita y no pudiéramos pasar por las demás, sería terrible. Una vida sin sentido, la muerte tiene esa función precisamente, darle sentido a la vida. Una vida sin final sería una vida sin sentido. ¿Por qué? Morir supone un compromiso con nosotros mismos. No hay segundas oportunidades, solo tenemos una vida y por eso la vida vale tanto la pena. Y no se desperdicia, porque sabemos que va a llegar a un final. Morir en el sentido metafísico es una decisión, la última que tomamos con vida. ¿Y a qué me refiero con esto? A que nosotros decidimos cómo vamos a llegar a esa muerte. Elizabeth Kubler-Ross, que fue la fundadora de la logoterapia, una psiquiatra, escritora suizo-estadounidense, que fue la principal experta en personas moribundas y cuidados paliativos, nos decía que es muy importante que hagas lo que de verdad te importe, lo que a ti te llene y ames. Solo así podrás bendecir la vida cuando la muerte esté cerca. Ella decía que la muerte puede ser una de las más grandiosas experiencias de la vida si se vive bien cada día, porque entonces no hay nada que temer. La muerte es maravillosa. Ella se refiere a ese momento exacto de la muerte.
no a las circunstancias que lo preceden como enfermedad y todo, sino a ese momento exacto en que dejamos de vivir. Ella dice, la muerte es maravillosa, es lo más fácil que vamos a hacer jamás, y si no fuera por la muerte, ¿de verdad valoraríamos la vida? Ella dice que la vida es ardua, es lucha, es como ir a la escuela. Recibimos muchas lecciones y cuanto más aprendemos, más difíciles se ponen las lecciones. Pero cuando aprendes al fin esas lecciones, el dolor desaparece y llega buena la muerte. En la muerte no hay dolor, miedo, ansiedad, pena, solo se siente el agrado y la serenidad de esa transformación. Para tener una buena muerte, hemos de elegir una buena vida. Ella decía, tener por objetivo el amor incondicional. ¿A quién? A nosotros mismos, a los otros, como nosotros decidamos y le veamos sentido. Y preguntándonos, ¿qué servicio le voy a prestar a la vida, a mi vida con esto? La metafísica ha pensado durante mucho tiempo que los humanos en realidad tenemos dos cuerpos. El físico, que es material, sangre, huesos, y el otro es un cuerpo etéreo, astral, espiritual, en donde están nuestros sentimientos, el alma, nuestro corazón. Cuando muere el cuerpo físico, nuestro cuerpo astral prosigue de una manera más sutil. Es mente, es sensación, es espíritu, y somos el recuerdo en nosotros. Entonces vemos que qué bonita es la muerte realmente. Le da un sentido precioso a nuestra vida. ¿Por qué? Porque lo que vamos a dejar precisamente es lo que fuimos para otros, ¿no? Si fui una buena amiga, una buena esposa, una buena madre, y entonces van a recordar, es que él hacía esto así, o se reía de esta manera, o él siempre rescató perros, o él siempre le daba a los niños un dulce. Y ahí es entonces cuando nos damos cuenta que sí, la muerte le dio sentido a su vida, porque va a ser recordado por siempre con esas características. Ahora, en este mapa de pérdidas que configuran la vida de cada persona, se va a provocar un proceso emocional que va a ser el duelo. Ahora sí entramos ya del lugar a nuestro tema central, que es el duelo. El duelo va a ser una reacción personal a este desapego y que va a ser vivido dependiendo de la persona en mayor o menor intensidad. Esto va a ser según el significado que se le otorga a la pérdida. Como les decía, hay quien puede sufrir de una manera terrible que se le haya perdido una fotografía y hay quien puede decir, no pasa nada. Hay quien puede sufrir terriblemente que su perro se muera y lo vea como alguien de la familia y lo recuerde con amor y lo entierre y le haga igual un funeral. Y hay quien pueda decir, ay, bueno, murió, pues ya no quiero perros o me compro otro. Eso va a depender ya de cada quien. Entonces, el duelo es una dinámica humana que en primera va a ser inevitable porque como ya vimos durante toda esta plática, el simple hecho de vivir nos hace experimentar experiencias de duelo, es una condición indispensable para el cambio y cada decisión que tomamos día a día va a ser una pérdida de aquello que no decidimos. Comporta sufrimiento, es necesario que nosotros, pues sí, nos duela, porque cuando posponemos o prolongamos este dolor, solo se disfraza. El dolor es un proceso y hay que darse el espacio y el tiempo para elaborarlo. Yo aquí no les quiero hablar de las etapas del duelo y cuál es el duelo patológico y cuál no, porque les repito, la logoterapia es muy respetuosa a los tiempos de cada quien. Y si hay alguien que superó su duelo en meses, qué bueno. Y si hay alguien que aún años después le sigue doliendo, también está bien, mientras conserve su sentido de vida. Es fuente de crecimiento, sí. Las personas crecemos cuando afrontamos diferentes tipos de pérdidas, desapegos, despedidas, porque esto nos va dando cierta madurez emocional. Sí hay unos pasos o algunas, pues sí, algunas herramientas que nos da la logoterapia para fortalecer y favorecer esta aceptación de la pérdida. El primero es comprender que la tristeza es una expresión del amor
que le tuvimos a alguien. Cuando yo pierdo algo o a alguien y me pongo triste, es porque lo amaba. Y entonces, pues es bonito saber que ese amor lo estoy expresando en mi tristeza. Otorgarse un espacio de soledad, de encuentro con uno mismo. Hay un libro precioso de Gaby Vargas que se llama Convénceme de vivir, en donde la protagonista queda viuda y lo que ella decide para superar su duelo es irse a un crucero, ella sola. Y ahí se da cuenta que necesitaba ese espacio lejos de sus hijos, donde ella pudiera llorar, donde le pudiera doler, donde pudiera sacar sus emociones sin que nadie le aconsejara, la juzgara, la consolara. Ella sola. Es importante tener un espacio. Un contexto familiar en donde podamos expresar nuestros sentimientos también. Marcar distancia con sentimientos de ansiedad y culpa. Esto es muy difícil porque generalmente cuando alguien muere decimos, híjole, pude haberlo cuidado mejor, pude haber hecho más, es que si yo no lo hubiera regañado cuando hizo esto, es que si yo le hubiera dicho que lo amaba, es que si yo no lo hubiera dejado salir ese día, ¿no? Y entonces tenemos que saber revisar nuestros pensamientos. Nuestra mente es como un archivero y nosotros debemos saber elegir nuestros pensamientos. Y entonces al momento de decir ese, híjole, lo hubiera cuidado mejor, tratar de cambiarlo por, ¿cómo lo cuide? ¿Qué le pude dar? Eso es lo que va a ir ayudando. Y recordar cómo resolvimos los duelos pasados, ¿no? El decir, híjole, sí, terminé con esta pareja que amaba, está roto mi corazón, pero caray, tengo 40 años y a él lo conocí a los 37. O sea, viví 37 años bien de mi vida sin él. Entonces, pues ahora puedo seguir bien sin él, ¿no? Todo esto es un proceso, es complicado, pero con trabajo se puede hacer. Y bueno, aquí, como les decía, surgirán preguntas de por qué me pasó a mí, qué sentido tiene lo que me ha ocurrido. Y aquí poco a poco nosotros podemos ir visualizando estas preguntas para ¿qué voy a aprender? ¿Qué me quiere enseñar la vida? ¿Cuál es la mejor manera de superar esto? Es importante que situemos la pérdida en el momento vital en que nos encontramos. No es lo mismo perder a tus padres cuando tienes 60 años a cuando tienes 5. El dolor puede ser el mismo, pero las circunstancias vitales van a ser muy diferentes. Entonces, el aprender a estar como el aquí, en el ahora, nos va a ayudar mucho a esta parte. Es algo bien complicado, ¿eh? Los seres humanos vivimos o en el pasado o en el futuro. Es muy difícil que estemos en el ahora. Siempre estamos pensando en lo que tenemos que hacer después, mañana, al rato, o lo que nos pasó. Entonces, yo les recomiendo mucho técnicas de meditación. No hay nada más efectivo que la respiración para traernos al momento, para anclarnos en el aquí, entre muchas otras cosas. Puede ocurrir que aún con todo lo anterior, ya me fui al yoga, ya me fui a mi espacio personal, ya hablé con mi yo interior y me perdoné, y aún así no puedo llevar este duelo por mí mismo. Está bien, también se vale. Aquí, y sobre todo si es una pérdida radical y definitiva, ¿no? Perdí a mi hijo, perdí a mi esposo, perdí a mi madre y ya intenté todo y de verdad no puedo y veo emocionalmente afectada, físicamente no como, no duermo, no pienso bien, perdí mi fe, no hablo con nadie. Perfecto. ¿Qué necesitamos? La mano de alguien que nos acompañe. Y aquí es donde entra el acompañamiento terapéutico. Un espacio en donde te veas escuchado, en donde te sientas visto, acogido, en donde el terapeuta te acompañe en tu dolor y juntos puedan encontrar cuál es el mejor sentido para ti. Eso hace la logoterapia, eso hacemos los terapeutas, brindar este espacio, este abrazo a tu corazón, este apapacho que te ayuda a sentirte mejor y a saber que puedes continuar, que tienes todas las fuerzas para hacerlo. La tarea de la logoterapia, precisamente, es ampliar ese campo visual del paciente, que él vea que tiene por dentro muchas fortalezas y que hay una gama de significados y de valores en su vida
que le están llamando a realizar. Por medio de toda su historia, podemos encontrar la explicación de su existencia, de por qué está aquí, cuál es su sentido y cuáles son sus posibilidades, qué puede hacer en el futuro, cómo puede realizar sus sueños, toda esa parte. Encontrar un sentido a la pérdida, encontrar un sentido al dolor, puede ser la forma de superar el impacto emocional que provoca la muerte sobre todo, pero también la pérdida de salud o de los bienes. Cualquier pérdida, como les decía, nos va a ocasionar un duelo y en cualquier pérdida podemos trabajar con esta parte. Así, en la intervención del duelo, desde el enfoque de la logoterapia, acompañamos a la persona a modificar su actitud. Le ayudamos a poner distancia entre él y sus síntomas. Saber que yo no soy mi depresión, que yo no soy mi ansiedad, que yo no soy mi estrés. Reorientar sus actitudes y generar nuevas perspectivas para su vida. Ok, no veo qué perspectiva puedo tener ahora en mi vida, qué sí puedo hacer, qué puedo lograr. Aminorar esos síntomas. ¿No? Ahora ya puedo dormir quizás, o voy a empezar por, si no comía nada, comer una vez al día, poder irlo llevando por ahí, orientarlo siempre hacia el sentido de la vida. Las pérdidas que experimenta la persona a lo largo de su proceso vital evidencian la necesidad de afrontarlas, de que aprender a vivir es aprender a perder y aprender a morir. Son experiencias vividas con frecuencia, pero nos cuesta mucho hablar de ellas y nos complica el afrontamiento y la aceptación. Desde la logoterapia, cuando acompañamos a una persona en su duelo, le ayudamos a vivir sin negar la realidad de la muerte. O sea, siempre está presente que realmente vamos a tener pérdidas y vamos a morir. Pero, pues, esta relación de ayuda tiene como objetivo el reajuste emocional y que una vez sabiendo el paciente que va a morir o que los que ama van a morir, valore y tenga esperanza de seguir viviendo. Que rescate las experiencias de pérdidas anteriores como un aprendizaje. Y para ello le acogemos en un espacio de diálogo y escucha. Elizabeth Lucas, que fue la primera seguidora de Viktor Frankl, decía que el duelo es mucho más que un sentimiento de pérdida. El duelo se encuentra en el centro espiritual y mental de la persona, y más que un sentimiento, es el conocimiento de una pérdida valiosa, y este conocimiento no puede ser borrado de nuestras vidas. O sea, imagínense qué bonito. Desde esta perspectiva, el duelo es un proceso de aprendizaje interior acerca de la pérdida de alguien o algo valioso. Es decir, como lo afrontamos, nos va a otorgar una sabiduría especial. Y esta sabiduría nos va a acompañar durante nuestra vida y va a crecer. Las personas aprendemos a vivir para decir adiós, lo que significa aprender a vivir sin temer a la muerte, acogiendo la vida. El sufrimiento va a ser un estado que siempre hemos querido evitar, pero generalmente mientras más lo evitamos, más sufrimos. Entonces, ¿qué sentido tiene evitarlo? Y si me permito sentirlo, ¿qué sentido puedo encontrar en el dolor? ¿O qué tanto dolor estamos dispuestos a sentir? Encontrar sentido es mucho más difícil de lo que aparenta, porque el dolor nos supera, nos hace sentir vulnerables, anestesiados, sin energía para seguir adelante. Pero debemos entender que el sentido no es una meta, sino un camino que le da propósito y dirección a la vida. Hay una película que se llama El Guerrero Pacífico, y en una de las escenas, la persona que le está dando enseñanza a otro le dice, ven, mañana te voy a llevar a ver algo maravilloso. Te levantas temprano, va por él, y entonces suben a una montaña. Y llegan a la cima de la montaña y el otro está cansado y desesperado y le dice, luego, ¿qué es eso maravilloso que me ibas a enseñar? Y entonces él le señala una piedra. Y le dice, ¿cómo? Eso era lo maravilloso. ¿Qué voy a aprender de eso? Y le dice, ¿has aprendido que lo importante no es la meta? ¿Estuviste feliz en el trayecto? Sí. ¿Lo disfrutaste? Sí. Eso es lo importante. No a dónde vas a llegar, sino que hayas disfrutado todo el camino. Y aquí eso nos dice, el sentido no es una meta, es el camino. Le da propósito,
aceptación al dolor, y se va a ver reflejado en la actitud que tomemos ante el sufrimiento. Cada persona enfrenta el dolor a su manera, con las herramientas que haya adquirido. Y vivir significa asumir la responsabilidad de encontrar respuesta correcta a las circunstancias que la vida nos asigna. ¿Cuál va a ser la respuesta correcta? La que nosotros le demos, nadie más. Para la doctora Lucas, el duelo provoca cambios permanentes en el centro espiritual de nosotros y nos puede dar lugar a una maduración personal cuando aceptamos la pérdida. Y bueno, para ella es muy importante que pasemos por 4 etapas. Una, aceptar la realidad de la pérdida. Sí, me duele, se murió, lo perdí. Eso es aceptar la realidad de la pérdida. No es decir, ay, sí, ya lo superé. No, aceptar la realidad de la pérdida. Expresar mis emociones y mi dolor. Estoy enojado con él porque se fue y me dejó, porque se murió antes de aquí yo sigo. Estoy enojado con él porque ese día salió y no debía salir. Estoy enojado con él porque no usó cubrebocas y por eso le dio COVID. Sí, se vale estar enojados con los que se fueron, expresar nuestro enojo, expresar nuestro dolor, adaptarnos a un medio en el que el ser querido está ausente. Eso es muy difícil, ¿no? El saber que la otra persona ya no va a estar y ya no vamos a escuchar su risa. Si es nuestro perro, ya no vamos a escuchar sus ladridos, ya no va a dormir con nosotros, ya no vamos a recibir esa llamada de nuestra mamá. Todo eso es muy difícil, paso a pasito. Recolocar emocionalmente al fallecido. No es que uno diga, ay, es que ya se murió, pues ya no hablemos de él. O ya quita su foto, ¿para qué la tienes ahí si tiene ya tantos años que falleció? No. Se le da simplemente un nuevo lugar en nuestra vida. Y ese lugar es maravilloso porque cuando nuestros ancestros nos acompañan, nos sentimos muy cobijados. Es una sensación muy bonita. Nos sentimos muy acompañados. Entonces, eso es lo que ella dice. Y por último, y lo más complicado de todo, seguir viviendo. Eso es lo que más nos complica la vida. Entonces, bueno, respondiendo a nuestro cuestionamiento inicial, ¿qué hay después de una pérdida? Pues después de una pérdida siempre hay vida. Y yo los invito a darle un significado a su duelo, no desde la muerte del ser que amamos, sino desde su vida y la herencia emocional que deja en todos nosotros. Todo lo que nos amó, lo que aprendimos de él y la manera en la que ahora lo recordaremos y nos acompaña por este camino. Porque un duelo bien elaborado no es aquel donde olvidas a quien murió, sino donde puedes recordarlo pensando no con dolor, sino con amor y con agradecimiento por su vida. Encontremos el verdadero significado de perder a alguien, todo lo que ganamos con su valiosa presencia a nuestro lado. Como menciona la doctora Kubler-Ross, la realidad es que llorarás para siempre, no superarás la pérdida de un ser querido, aprenderás a vivir con ello, te sanarás y te reconstruirás alrededor de la pérdida que has sufrido. Volverás a estar completo, pero nunca serás el mismo, y tampoco deberías serlo, ni querrás serlo. Yo les agradezco mucho que estuvieran aquí el día de hoy. Y como les decía, el que ustedes estén aquí le da significado a este día. Agradezco mucho su escucha, agradezco mucho su tiempo y espero de verdad que esto que les platiqué les ayude un poquito a sentirse con más sentido el día de hoy. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, algún comentario, algo que quieran compartir. O nos quedamos todos impactados. ¿Sí? Con mucho gusto yo les puedo enviar la presentación. Aún tiene un par de videitos más muy hermosos en cuanto a esta resignificación de tu duelo, en cuanto al sentido de la muerte y pues una parte teórica muy extensa que a mí no me gusta tanto compartir. Yo se los hago llegar con mucho gusto. Cualquier inquietud que tengan, igual con Monse, pueden contactarme. Ella tiene ahí todos los datos
de Cicline. Los invito también a que pues nos sigan en las redes sociales, a que cualquier inquietud se acerquen a nosotros. Estamos aquí para ustedes. Este es un espacio suyo. Y pues de verdad les agradezco de nueva cuenta mucho, mucho el que le hayan dado sentido a mi día de hoy. Muchas gracias, fue una plática muy interesante y constructiva. Ya como dice que sí, lamentablemente todos perdimos a unos seres queridos muy importantes y pues siguen doliendo. Y este tipo de pláticas sí nos van a ayudar bastante. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Fue una plática bastante bonita, con mucho sentido, y pues a seguir aprendiendo. Gracias por su tiempo. Muchas gracias por sus comentarios. También lo que estoy viendo aquí por el chat, les agradezco mucho de verdad. Para mí es un honor el poder platicar con todas las personas que se conectan y que nos brindan su escucha. Eso me hace sentir profundamente agradecida. Bueno, pues nuevamente en nombre de todo el equipo de Cicline, les agradezco mucho su tiempo, su atención. Es un tema muy difícil, muy bonito. También le agradecemos mucho a la doctora Ana por todo su empeño, por todas sus palabras. Espero que muchas de estas se queden grabadas en la cabeza de todos nosotros. Todos hemos pasado por duelos muy significativos. Entonces, pues el objetivo de esta charla pues es justo que podamos avanzar un poquito. Ahorita les voy dando el acceso para el micrófono. Solo quiero contribuir un poco con lo que decía la doctora Ana. Si alguien gusta tener la presentación y la grabación de esta conferencia, me pueden mandar un mensajito. Ahorita se los voy a dejar aquí en el chat, al WhatsApp al que se pueden contactar. Y también les voy a dejar un formulario. En este formulario para los que quieran tener una constancia de asistencia. La doctora ya dijo todo. Los invitamos a seguir también nuestras redes sociales. Y bueno, a ver, Claudia Díaz está levantando la manita, por favor. Claudia, ¿sigues por ahí? Muchas gracias a Daniela García por tu comentario. Ojalá encuentres el sentido a tu versión del día de hoy, y si no, pues con todo gusto aquí estamos en Cicline para poder acompañarte en este proceso. Y a todos los comentarios del chat, muchas gracias, les agradezco mucho. A ver, tenemos primero a Claudia Díaz y luego Leti Villanueva, por favor. Bueno, creo que Claudia no puede conectarse a su micrófono. Mientras, Leti, por favor, ¿tienes algún comentario? No se escucha. Ah, ya. Bueno, Sí. yo agradezco mucho que esta plática me hizo ver una realidad que yo no quería ver o no podía, no lo sé, pero ahorita como que me está cayendo el 20 de muchas cosas que tenía dentro y no sacaba, o sea, no podía. Que sí es real, él ya no está y yo no lo aceptaba.
Muchas gracias, doctora, y gracias a todos. Al contrario, agradezco por compartir y pues como le menciono, aquí estamos para cualquier acompañamiento que requiera, cualquier duda que tenga o lo que quiera platicar con nosotros. Adelante, aquí estamos. Gracias. Ana Murillo, por favor. Hola a todos. Yo quería hacerle una pregunta, doctora. Ocasionalmente, siempre en reuniones familiares, es el hecho de que se pone una canción o una película que recuerde al familiar y es como si fuera un shock en el momento. ¿Qué recomienda usted? ¿De plano enfrentar, escuchar, ver, recordarlo en el momento? O lo que lamentablemente hacemos muchos es, no, ¿sabes qué? Quita eso porque voy a llorar y ahorita me voy a acordar y todo, o sea, no sé, ¿qué es lo que usted recomienda en ese tipo de situaciones? Pues miren, lo que les compartí precisamente es eso. Un duelo no quiere decir que lo superemos porque olvidamos al otro. Un duelo quiere decir que lo superamos porque entendemos que el otro no está físicamente, pero que nos dejó precisamente eso. Esta canción a él le encantaba. Tratar de cambiar el enfoque. Es decir, yo escucho esta canción que él amaba, no con dolor, sino con todo el amor que le tenía a esa persona. Es un trabajo que se hace diario, pero no les recomiendo cancelar a la persona porque ya no está. Eso va a ser algo mucho más complicado para nuestra vida a futuro. Es alguien que gracias a él, si es nuestro ancestro, gracias a él estamos aquí hoy y somos la persona que somos. Que ya no esté físicamente no significa que no siga aquí de alguna manera. Entonces, Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Alguien más gusta hacer un comentario, alguna pregunta? Todavía tenemos pendiente a Claudia Díaz. No sé si todavía nos está escuchando. Hola, muy buenos días. Bueno, sí. Adelante, por favor. Pues sí, mire, yo ahorita estoy pasando por un duelo muy fuerte. El 1 de abril falleció mi abuelita y el 28 de junio falleció mi padre. Pero ahí es una cuestión muy, muy especial porque en realidad él era mi padrastro. Perdón, para mí él fue lo máximo. Y como se dijo ahorita, aunque no fue mi ancestro, yo trato de recordarlo lo mejor posible. Yo acepté que no están, pero es un dolor que dura mucho y sus palabras ahorita me ayudaron demasiado. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias por compartir. Hay muchas cosas que podríamos decirle, pero es un dolor que solo usted sabe cómo lo siente. Sin embargo, le repito, aquí estamos para acompañarlo. Cualquier cosa que necesite, puede contactar conmigo mediante Monse y con gusto lo que lo podamos apoyar. Gracias. Bueno, pues ahorita tocante a las posibilidades de cita, con mucho gusto podemos atender todas sus dudas. Ya puse en el chat el número del WhatsApp. Si para los que no lo pueden ver, es el 55 11 60 22 10. Ese es el número del WhatsApp de Cicline. Por este número podemos agendar una cita para la doctora, con la doctora Ana. Para todos los que están aquí ahorita, les haríamos llegar un regalito si agendan una cita con ella. Este regalito consta de un costal terapéutico. Es un costalito que nos va a acompañar justamente en estos momentos de
de dolor. Por ejemplo, ahorita con el señor Carlos, le agradezco mucho que comparta con nosotros su experiencia, con Leti Villanueva, con Ana Murillo. Muchísimas gracias por compartirnos sus sentires. Y este costalito, pues justamente trata de acompañarnos en esos momentos. Jamás vamos a poder sustituir nunca la presencia de nuestros seres queridos que han partido, pero justo como nos dice la doctora Ana, podemos recordarlos de una manera muy, muy cariñosa. ¿Alguien más tiene algún otro comentario? Si no tenemos nada más, pues creo que sería todo por el momento. No sé si la doctora Ana quiera agregar algo. De lo contrario, pues sería todo para esta sesión. Les recordamos que vamos a tener sesiones mensuales cada inicio de mes. Regularmente van a ser los sábados. Vamos a tener diferentes temas. Por medio de nuestras redes sociales, justamente les vamos a ir haciendo llegar la información. Cualquiera que les llegue a pues por el WhatsApp, por Facebook, por Instagram, vamos a estar al pendiente. Y también tenemos la página www.cicline.com y pues estamos para ustedes, para ayudarles, para servirles y para acompañarnos. Doctora Ana, ¿algo más? Pues nuevamente agradezco mucho y les recuerdo, aquí estamos para acompañarlos, para acogerlos y para lo que necesiten. De acuerdo. Pues muchísimas gracias a todos. Nos despedimos. Les mandamos un fuerte abrazo.